Entonces, Anthony, ¿estás preparado? Yes. ¿Has practicado en estos días? Sí, pero todavía me cuesta un poco. Ah, Porque tener que hacer todas las correcciones, tener todo en orden... Necesito, ante todo, un poco de paciencia que yo no tengo. Y usar la videocámara todo lo posible, como tú has dicho. exacto, hay que practicar, hay que probar, porque como habrás visto, comparado con el de la fotografía, el escenario es un poco distinto. Hay que controlar muchas más cosas, hay que empezar desde el principio de verdad. Sí. Por ejemplo, la manera correcta de sujetar la videocámara. Sí. ¿Has estado intentándolo? Sí, pero... Me haría falta que me enseñaras un par de cosas, porque se me cansan con facilidad los brazos. Me duele el cuello, pero... Son problemas habituales. Depende de la sujeción, del tipo de cámara con la que te mueves. Las de alto nivel, con estas dimensiones normalmente profesionales, tienen a menudo, mejor dicho, prácticamente siempre un apoyo sobre el hombro. De hecho, eso lo he Entonces, visto también en la televisión exacto, algunas se ven a veces. menudo los reporteros y Eh. los cámaras que hacen así, porque es muy importante tener cierta estabilidad y además no sería posible sostenerla solamente con las manos. Por el contrario, cuando tenemos un aparato de este tipo, la sujeción es así. ¿Ves? Con la mano derecha en esta posición sujetas la cámara. Esta cinta te ayuda y tienes la posibilidad de controlar algunos de los elementos principales. Ante todo este botón rojo, ¿ves? Sí. Este de aquí es el que te permite poner en marcha la grabación. Sí. Y luego está el zoom, el servo zoom aquí arriba, que puedes manejar fácilmente de esta manera. Está claro que te puedes ayudar con la mano izquierda. La puedes utilizar para sostener el peso de la cámara y sobre todo para controlar el diafragma y el enfoque porque están precisamente en esta posición. Entonces el error que yo he cometido ha sido el de no poner siempre la mano izquierda. Ibas con una mano sola. Sí. Y esto seguramente cansa más el brazo y el hombro. En cambio, esta postura es fundamental no solo por el peso, sino también para controlar, aparte de todo lo que te he dicho, los parámetros, por ejemplo, el control de ganancias, el balance de blancos, el obturador, controlar también todo lo que tiene que ver con el audio. Lógicamente, muchos de estos ajustes, y aquí reside la dificultad, se hacen durante la toma. Sí. Mientras que otros puedes prepararlos con un poco más de calma. Naturalmente tienes que tener en cuenta también el punto de vista. Si coges la videocámara de esta manera, partirás desde una altura determinada a la hora de enfocar tu imagen, pero si quisieras cambiar el encuadre podrías aprovechar esta posibilidad. Abriendo lógicamente tu visor LCD y ayudándote siempre con la mano izquierda en esta posición y en esta, podrías hacer también tomas de este tipo. Si quieres tener más estabilidad, apartando el visor de esta manera, apoyas la videocámara a tu cuerpo y en este caso te encontrarás seguramente más firme. Es fundamental tener una sujeción correcta, sobre todo para evitar las oscilaciones, ya sean verticales u horizontales, especialmente estas últimas a veces incluso marean. Igual has visto alguna vez. Sí, de hecho mis vídeos son todos un poquito así. Como hechos en un barco, digamos. Bien, entonces Sí. practicarás esto. Pasemos a una cosa fundamental. El primer... Pero qué bonita esta cosa de aquí. ¿Te gusta, verdad? Un poco amenazante, vista así. Entonces el botón de mando, el primer botón de mando que vamos a ver es el de encendido. ¿Ves? Sí. Es este. Esta ruedecilla, pulsando este botoncito blanco, permite desplazarte de Power Off a Power On, como está escrito aquí en el interior. Ahora tu videocámara está encendida. Una vez encendida, tienes dos modalidades diferentes. Puedes usarla para grabar, pulsando el botón, o en este modelo puede modificarse pulsando este botón. Puedes pasar al modo VCR, que te permite volver a ver Lo que hemos lo que grabado. acabas de rodar, lo que acabas de grabar. En algunas cámaras este botón de mando está incorporado en el mando mismo. Tienes diferentes posiciones y de todas formas es muy importante porque tienes que tener la posibilidad de ver lo que acabas de hacer. Entonces, la modalidad VCR quiere decir que solo puedes ver y no grabar, ¿exacto? Eso es exacto. Esta modalidad a veces la verás también escrita como VTR en algunos modelos. Esencialmente es como tener a disposición un aparato de vídeo con el que puedes ver lo que acabas de grabar. Ya que estamos con este tema, quiero hablarte sobre el control de imagen. ¿Qué quiere decir? En este caso vuelves a ver lo que acabas de grabar, pero tienes también que poder verlo mientras estás grabándolo. Es fundamental saber lo que estás grabando. Sí. Y tienes dos instrumentos para hacerlo, la pantalla LCD y el visor LCD, sobre lo que te acordarás ya hemos hablado, sí. ¿Ves? Para controlar, lógicamente la pantalla LCD es fundamental, pero tienes que tener cuidado con la angulación,
porque como recordarás de la lección anterior, la luminosidad del vídeo cambia bastante según la inclinación y tu posición. Pero he notado que también con el visor pasa un poco lo mismo. Sí, digamos que el efecto se produce porque también en el interior del visor contamos con una pequeña cámara LCD, pero seguramente influye de manera mucho menor respecto Seguramente. a... No, Este esto efecto sí. es de menor importancia, pero tienes que tener cuidado con cómo apoyas el ojo en el visor y cuál es la angulación correcta que mantener. Antes se utilizaba un pequeño tubo catódico, como el de las televisiones tradicionales, y no se daba este inconveniente. Otro parámetro que hay que tener presente es la luminosidad en sí misma, ya sea del visor o de la pantalla LCD que puedes ajustar tú mismo. Ah, es verdad, sí, sí. De todas formas, está bien tener dos posibilidades de ver y controlar la Sí. imagen. Visor y también LCD. Pero para enfocar, ¿cuál de las dos me aconsejas usar? Bueno, seguramente el visor es más preciso si tienes que enfocar una imagen. Usar el visor es también la solución recomendada. Sobre el enfoque ya hemos hablado lo suficiente también en fotografía. Sí. Si por el contrario quieres enfocar utilizando la pantalla LCD, hay una directriz, un botón de mando disponible en las nuevas videocámaras HD que puede ser de gran ayuda. Hmm. Y es este, el mando de ayuda al enfoque. De hecho, ya había visto este botón. Exacto, pulsando este botón tienes la posibilidad de enfocar la parte central de tu imagen de manera más precisa, porque se acerca. La ves con mayor detalle y entonces puedes ser mucho más preciso en esta operación. Es muy cómodo. Pero cuando empiezas a grabar tienes que desactivarlo. Sí, pero se desactiva automáticamente. Cuando lo mantienes pulsado durante algunos instantes puedes enfocar. Luego la imagen vuelve a ser Vale. normal. Y respecto al diafragma, he notado que de todas formas es difícil mantener un diafragma constante durante tanto tiempo. Pues sí, es una buena observación la tuya, porque la cuestión del diafragma en las videocámaras es muy importante, ya que en las situaciones en las que te encuentras grabando la imagen cambia continuamente, por lo que el diafragma tiene que trabajar mucho. La dificultad reside también en el hecho de que la latitud de toma, de la que seguramente ya habrás oído hablar en Sí. fotografía, para las videocámaras, aunque la tecnología ha avanzado bastante, no puede compararse con la de la película. Entonces hay que tener en cuenta unas directrices particulares a la hora de utilizar el diafragma. Lógicamente podemos aprovechar para ver para qué sirve este botón, diafragma o iris. Puedes elegir pulsándolo si utilizarlo en automático o manual. Una vez puesto en manual puedes utilizarlo de esta forma. Como sabes, yo soy totalmente partidario del modo manual. Ujú. Puedes controlar tu imagen directamente. Pero es otra cosa más que tienes que hacer mientras grabas. Exacto, pero el automático tiene algunos inconvenientes. No sé si te ha pasado alguna vez, alguno en Sí, sí, particular. me ha pasado, sobre todo tener algunas personas, ya sabes, cuando estás en sitios Sí, turísticos claro. y justo alguien que pasa por ¿Mm? delante. El diafragma se abre Sí, y luego, cuando la persona se va, vuelve a tomar la posición originaria. sí. Pero durante un momento la imagen se queda sobreexpuesta. Sí, en efecto, con el diafragma manual es distinto porque, por ejemplo, no tienes este inconveniente. Ajustas un valor determinado a tu diafragma y no cambia. Si en la situación en la que te encontrabas antes te pasa una persona por delante, tu diafragma permanece constante, no tienes el problema de la sobreexposición. Y esto seguramente hace más conveniente el modo manual respecto del automático. No solo por el diafragma en general, tienes todo el control de lo que sucede y no dependes de automatismos que en ningún caso puedes controlar. Esto también es verdad, sí, sí. Mm, Y luego he visto que hay otro botón, que se llama sí. ND. ¿Qué es? Ah, sí, buena observación. Bueno, ND significa Neutral Density. ¿Qué quiere decir? Empecemos. Vamos a dar un momento un paso atrás. Las videocámaras han sido proyectadas y concebidas para conseguir grabar también en condiciones de escasa luminosidad. Pero te puede pasar tener en cambio que hacer tomas cuando hay mucha luz y la imagen podría resultar demasiado clara, aunque cierres al máximo el diafragma. Entonces, ¿cuál es el sistema que se ha ideado? Se han incluido unos filtros neutrales precisamente que te permiten volver dentro de la escala por lo que se refiere a la luminosidad de tu imagen. De hecho, se trata realmente de trozos de cristales grises que se interponen entre la luz y el sensor, permitiendo así obtener una reducción en la luminosidad. El efecto son esos filtros que se aplican en fotografía o también delante de las cámaras que se ponen delante del objetivo. En este caso, en cambio, es un botón de mando interno de nuestra cámara y como ves en este caso tiene dos posiciones. Un octavo, que es como equivale a cerrar tres stops el diafragma de la cantidad de luz
y un 64avo, que por el contrario significa cerrar en 6 stops. Ujú. Entonces tienes la posibilidad de trabajar en condiciones de luminosidad que no son las que el sensor ha previsto en un primer momento, sino en una escala diferente. Entonces, digamos que en un día soleado, en la playa o quizás en la nieve. En la nieve todavía peor desde el punto de vista Ah, del exceso de luminosidad, y seguramente este tipo de botón de mando te ayudará exactamente a hacer esto. bien, vale. Bien, creo que he entendido todo. Oh, excelente. Ahora podemos pasar al último tema de la lección, el balance de blancos. Precisamente. Mm. ¿Tengo que tenerlo siempre en automático o en manual? Si tengo que tenerlo en manual, ¿tengo que cambiarlo con frecuencia o no? ¿Tú qué modo crees que prefiero yo? Conociéndote, manual. Exacto, exacto. Sobre todo porque el balance de blancos es realmente un mando fundamental. Sí, pero... Sin embargo, no es necesario cambiarlo muy a menudo. Lo principal que hay que hacer es anticipar el ajuste del balance de blancos en tu videocámara, o sea, observar el ambiente que te rodea. Intentar entender cuáles son las condiciones de la luz de tus tomas e intentar prever cómo éstas cambiarán a lo largo de las tomas. Estaba intentando evitar otra cosa que tengo que controlar mientras estoy grabando. Tienes que hacerlo sobre todo intentando entender precisamente esta situación inicial. Luego no se cambia muy a menudo, a no ser que se den modificaciones particulares en la luz de tus tomas o cambios de Ujú. ambiente. Por ejemplo, si pasas de una situación de bastante luminosidad a una de baja luminosidad o si pasas de una toma en el exterior a una de interiores. De No interiores. tienes que hacer un ¿O solo trabajo... sombras? Exacto, exacto. En particular, pasar de la luz natural a la luz artificial supone una gran intervención en el balance de blancos, porque en el exterior tienes que ajustarlo según el valor preseleccionado a 5600 grados Kelvin, Ah, sí. que es, digamos, el balance óptimo para las condiciones exteriores, para la luz natural. Cuando por el contrario entras en el interior, tienes que pasar a 3200 grados Kelvin para la luz interior procedente de bombillas incandescentes y este cambio seguramente resulta, digamos, un poco traumático. Mm, mm. Y en este caso hay tres soluciones posibles. ¿Y cuáles son? Entonces puedes dejar la cámara en automático y cuando hagas el pasaje, la cámara pasará automáticamente de un balance al otro. O puedes utilizar también un balance de blancos reajustando a 5600 Kelvin para el exterior y 3200 para interiores y hacer el cambio a manual en el momento en el que pasas de una condición a la otra. Finalmente puedes elegir el ajuste manual, regulando el balance de los blancos primero en el exterior, luego en el interior y luego hacer el cambio. Y de las tres alternativas, ¿cuál crees tú que es mejor? Bueno, en este caso tengo que admitirlo, el automático puede ayudarnos mucho. ¿De verdad? Sí, aunque en Oh, así realidad, me gusta. aunque en realidad si eres bueno, si te vuelves un experto y memorizas las dos posiciones manuales y haces el cambio durante el movimiento, se podría obtener una precisión mayor. Vale, entiendo. ¿Pero hay alguna otra cosa que un Bueno, verdadero profesional haría en una situación de este bueno. tipo? En efecto, algo ahí tiene que ver con el hecho de que se puede trabajar primero sobre las condiciones en las que más tarde se desarrollarán nuestras tomas. Si se pudiera preparar el ambiente interno de la manera adecuada, podrías utilizar por ejemplo, unos focos que emitan luz a 5600K y no tener así ese cambio, ya que pasando de la luz exterior al interior, teniendo una luz a 3200K, digamos la tradicional, obtengo unos colores muy cálidos, excesivamente ambarinos, y si en lugar de eso regulara solo a 3200 mi balance de blancos, la luz exterior, la toma exterior se filtraría en azul. La alternativa, si no tuviera a disposición estos focos, es la de filtrar esta luz utilizando gelatinas adecuadas como esta, que transforman la luz de 3200 a 5660 Kelvin, y en este caso tendrías la posibilidad de obtener una situación similar para el interior y para el exterior, y entonces no tendrías que cambiar el balance de blancos. Entonces, ¿se utiliza exactamente algo de este Exacto, tipo? exacto. ¿Y Son cómo se hace? precisamente... se pone delante de tu luz, se fija y se llama precisamente gelatina. Se nota al tacto que tiene una consistencia particular y sirve para corregir la luz. Obviamente esta es azul y sirve en este caso para efectuar este tipo de corrección, pero hay también otros colores para efectos distintos. Hmm. En este caso, el resultado no tiene por qué ser siempre bueno. Sí, depende también del tiempo disponible y también de los conocimientos.
Muy bien, Anthony, hemos llegado al final de esta lección, recapitularemos un poco todo lo que hemos visto. Hemos hecho un reconocimiento extremadamente práctico a nuestro videocámara. Hemos visto cómo se coge, cómo se enciende, cómo se maneja el enfoque, el zoom, la apertura del diafragma y el balance de blancos. Llegados a este punto no queda más que experimentar y practicar mucho, 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 mucho. ¿Solo 4 veces mucho? Solo 4 veces. Si Está haces bien. 5 igual va a ser demasiado. 4 es Está suficiente. bien. Pásalo bien. Hola, Anthony. Hola. ¿Cómo te va? Ahí va. No te veo muy satisfecho. No. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Nada, es que estaba Mm. intentando entender una cosa sobre el Mm. audio. Pero es más difícil de lo que pensaba. Hay 3000 regulaciones y no consigo entender los ajustes Sí, que tienes tengo. razón, es bastante complicado el audio. Pero también es muy importante, ¿eh? Lo sé. Es fundamental para intentar completar una imagen. Como decía un colega mío, las imágenes te transportan a un contexto, pero el audio vehicula las emociones. Y no es poco. Sí, pero sinceramente en este momento no he oído nada. Entonces tenemos que intentar ordenar un poco este tema. Sí. Ante todo, para intentar comprender algo sobre el audio, veamos un poco cómo funciona el interior de la videocámara. ¿Está bien? Ante todo hay que entender que el sonido en el interior de la videocámara sigue un recorrido, básicamente paralelo al de la imagen. Entonces, si he entendido bien, son dos cosas separadas pero que durante la grabación conviven. Exactamente. Ah. Y se puede entender precisamente que en el momento de la grabación se reúnen sincronizados, pensando que en una cinta, por ejemplo, hay una pista de vídeo y hay 2 o 3 pistas de audio que avanzan precisamente en paralelo. ¿Está un poco más claro todo esto? Sí, sí. Antes de hablar de los micrófonos de forma detallada, me gustaría detenerme un momento en aquellos instrumentos que permiten controlar en tiempo real el audio que tu videocámara está grabando en ese momento. Estoy hablando de los auriculares. ¿Qué conozco? Exacto, y del medidor de unidades de volumen ViewMeter. ¿Qué es? Bueno, viene a ser una parrita, digámoslo así, gráficamente, que se visualiza en tu pantalla LCD y que puede estar en vertical o en horizontal, se alarga o se levanta dependiendo del volumen de tu grabación. De este modo poder saber realmente a qué nivel está entrando el audio en tu videocámara. Ah, entiendo. Es como lo que tengo en el equipo de música. Sí, como ejemplo gráfico vale, aunque en este caso se hable del volumen de salida de tu equipo de música. En este caso sería el volumen de entrada de tu Vale. videocámara. Pero si este instrumento no estuviera disponible, solo te quedaría la opción de los auriculares. En este caso están conectados con un mini jack que se conecta precisamente en esta toma. Entonces lo he conectado bien. Perfectamente. Porque sinceramente no estaba seguro. No, has acertado. Puedes utilizar, ves, estos auriculares, tienen estos pabellones auriculares bastante grandes, también con los cascos normales del iPod, que tienen una impedancia baja y entonces permiten una buena escucha. Pues son como pequeños tapones que aíslan bastante bien del ambiente circunstante. Ujú. ¿Tienes auriculares de esos? Sí. Perfecto, entonces podrías utilizar también esos. Para los micrófonos, sin embargo, vamos a nuestro tema principal. Sí, porque precisamente ahí he realizado una toma. He llevado a cabo unas entrevistas, ¿no? Y he alquilado una cámara, en este caso. Luego he hecho algunas tomas después de que la gente se fuera. He escuchado la calidad del audio, que era Hay que ver, escasísima. es un fastidio. Pero quizás ya es demasiado Sí, tarde. esto pasa porque hagamos un momento de orden en el tema de micrófonos. Todas las videocámaras tienen un micrófono incorporado. En el caso de las videocámaras de aficionado, las más pequeñas, tenemos eventualmente la posibilidad de conectar un micrófono externo con un conector que pueda ser un mini jack, que es un conector similar pero más grande. Mientras que en el campo de las semiprofesionales o profesionales, contamos con un conector XLR, precisamente como este. ¿Ves? En este caso tenemos un conector XLR. Tenemos 2 de estos, por lo que podemos conectar 2 micrófonos diferentes. Este interruptor de aquí delante me permite elegir entre line y mic. Mic significa que voy a utilizar el micrófono incorporado y line, por otro lado, que voy a coger la señal del micrófono externo. Estos son los botones de mando que me permiten gestionar la entrada del audio en la videocámara. Esto se debe a que si tengo una videocámara de aficionado y la conecto, el micrófono externo excluirá automáticamente el interno. Sin embargo, aquí tengo la posibilidad de elegir. Voy a enseñártelo. Tenemos 2 canales diferentes. El primero, la primera posición, ves INT, que quiere decir micrófono interno, y lo mismo vale para el canal 2. Puedo escoger entre Input 1, el primer micrófono, la primera toma XLR o Input 2. En el canal 2 puedo elegir Input 2. Además tenemos, ves,
para Input 1 y Input 2, dos mandos especiales, Mic Power más 48V. Significa que puedo conectar a esta videocámara también micrófonos especiales de condensadores que necesitan ser alimentados por una corriente eléctrica especial, la de 48 vatios, de la que has visto precisamente en la inscripción relativa a esos mandos. ¿Trae alguna ventaja utilizar este tipo de micrófonos? Bueno, seguramente este tipo de micrófono, llamado también Phantom, presenta unas ventajas que comprenderemos mejor cuando analicemos precisamente durante esta lección los diferentes Vale. tipos de micrófonos. Te lo he enseñado porque es importante saber si la videocámara es compatible o no con este micrófono. Si dispones solo de un micrófono Phantom y tu videocámara no tiene la posibilidad de alimentarlo a través de esa corriente, seguramente tendrás problemas y no funcionará. En el caso de tu entrevista, simplemente conectando un micrófono externo, ya sea a tu videocámara de aficionado o a una profesional como esta, y acercándolo a tu fuente de audio, entonces a tu entrevistado, hubieras obtenido seguramente mejores resultados. Ahora ya lo sé. Ok, veamos ahora cuáles son los tipos de micrófonos a tu disposición que puedes conectar a tu videocámara. Vale. Entonces, Anthony, como ves, tenemos aquí unos cuantos microfonitos. Algunos. Exacto, no muchos. ¿Sabes ya algo sobre los micrófonos? Mira, he oído hablar de micrófonos panorámicos, Sí. dinámicos Sí. y luego... Cardioide. Exacto. Entonces, te voy a ayudar a aclararte un poco porque efectivamente es un poco complicado. Sí. Hay una serie de diferencias que hay que comprender. Ante todo, podemos dividir los micrófonos por categorías diciendo que están los piezoeléctricos, Dios mío. los de condensador y los dinámicos. Vale. No me detengo mucho en esta distinción porque es una distinción exquisitamente técnica. Vale. Voy a centrarme mejor en un discurso que ya has tocado tú hablando del micrófono panorámico. Sí, que es un micrófono que lo coge Muy todo. bien. Todos los sonidos. Perfecto. ¿Correcto? Exacto, se trata de un micrófono. Hay que ver qué listo soy. Eres listo de verdad. Pero qué genio. De hecho, el panorámico, como bien has dicho tú, es el micrófono que recoge todos los sonidos de un ambiente. Por lo que si te encuentras en una situación en la que no tienes que hacer una selección de audio, sino que te viene bien todo el ruido, el sonido que hay en un determinado sitio donde estás haciendo tus tomas, el micrófono panorámico es el más adecuado. Sin embargo, en el caso de las entrevistas a la que te referías, ¿Sí? podría ser más útil para tus objetivos un micrófono de tipo direccional o cardioide, como has dicho antes. O sea, un micrófono Vale. que enfatice el sonido procedente de una dirección determinada hacia la cual está dirigido, está orientado nuestro micrófono y que tiende a excluir los sonidos circunstantes. Entonces, por ejemplo, una entrevista en una fábrica, que ya me ha pasado alguna vez. Así que quiero excluir todos los ruidos que hay alrededor. Probablemente haya máquinas ruidosas. Exacto. Seguramente este sea un micrófono indicado. Si el ruido fuese realmente excesivo, hubiese muchísimo, puedes pasar también al micrófono superdireccional o supercardioide con forma alargada, que tiene la característica de concentrar todavía más... No, este es otro objeto del que te hablaré. Sí, porque esto también me parece fantástico. Esto también es fantástico. Dentro de poco te enseño cómo se utiliza. Está bien. El supercardioide, en cambio, superdireccional, concentra todavía más el origen de los sonidos y por eso hay que tener mucho cuidado de orientarlo con precisión, porque si no, podría no captar la señal de audio que nos interesa. Pero estos dos tipos de micrófono se conectan a la videocámara, ¿correcto? Exactamente, se conectan Entonces a la hay un videocámara. cable. Sí, claro, hay un cable. Fijémonos en otra diferencia que tiene que ver quizá también con los micrófonos que están en el mercado a nivel general. Este, por ejemplo, es un micrófono llamado clip o de corbata. ¿Ves? Es muy pequeño, es de condensador y se engancha a la ropa mediante un clip. A menudo, sin embargo, hay que tener cuidado porque podría captar ruidos no deseados, como por ejemplo el rozamiento mismo de la ropa. Se conecta a través de este conector a este transmisor de esta manera, ¿ves? Se trata de un transmisor radio que transmite la señal a un receptor. Y entonces, en este caso, no se necesita el cable del que habíamos hablado. Continuando con el análisis de nuestros micrófonos, tenemos el clásico micrófono de mano o de bastón, llamado así por su forma. Exacto, es el micrófono clásico utilizado normalmente en la música. Este, ves, también es un micrófono radio. Tiene la posibilidad de transmitir. Tiene un receptor similar al que se utilizaría para un micrófono de este tipo, la señal de audio. Si no, en el caso del que no fuera un radiomicrófono, tendría una toma para un cable de este tipo, un cable del tipo XLR o Canon, que se conectaría por un lado al micrófono y por otro lado a la cámara.
Lógicamente la tecnología con el cable es más económica que la de sin el cable. Y el micrófono sin el cable en realidad tiene que utilizarse con cierto cuidado, ya que una transmisión de onda de radio puede ser también objeto de interferencias. Ah, sí. Claro que puede ocurrir. Sigamos. Vamos a utilizar un micrófono, pero con un micrófono que se utiliza sobre todo en el ámbito profesional. Hablo del cañón. Tiene que ser ese de No te allí. asustes, pero este es, lo has intuido. Bueno, este micrófono se monta, como ves, en un sistema con una suspensión elástica. Estos son realmente elásticos, puedes comprobarlo, que permiten, Ujú. que Sí. permiten precisamente obviar esos problemas derivados de cada una de las vibraciones que puede tener un movimiento. También un movimiento de la cámara o de una persona que toca el soporte de ese micrófono. Este soporte puede acoplarse a un brazo de este tipo, ¿ves? Así. Ujú. Luego se atornilla para poder utilizarlo sobre todo en el ámbito profesional, por ejemplo, en el cine. Ah, sí. A menudo lo habrás visto quizás, Sí. algún backstage. Exacto, esa es exactamente la posición típica. Ya que este micrófono es especialmente sensible, hay una serie de trucos que se pueden utilizar, sobre todo cuando se utiliza al aire libre. Este objeto que habías notado antes se llama boom y se instala de esta manera. ¿Ves que aquí está esta hendidura Ajá. y sirve para proteger de eventuales sonidos exteriores o de los impactos o, digamos, de los ruidos no deseados de nuestro micrófono? Si se quiere una protección mayor, en particular contra el viento, sobre todo, en algunas situaciones se puede utilizar también esta especie de media, llamémosla así, que vista nuestro micrófono. Ayúdame. Así la montamos y lo enseñamos. Lo reviste completamente. Y observa esto. Ajá. ¿Qué gato de Angora más bonito hemos hecho? En este caso podemos engancharlo. Y ya estamos preparados para hacer una grabación audio profesional, propiamente dicha. Acción. Como ves, este brazo que sostiene el micrófono es telescópico, se puede alargar. Exacto, de este modo, porque el operador audio que sostiene este micrófono tiene que estar lo más alejado posible del encuadre. Entonces, utilizando un brazo lo más largo posible, podrá mantenerse lejos del sujeto que quiere grabar. Se me había olvidado decir que este micrófono es un superdireccional. Ya te lo había comentado antes, el cañón es precisamente un micrófono que tiende a concentrar el audio, por lo que debe manejarse de manera adecuada por un operador de sonido. De todas formas, veo que ya estás familiarizado, tienes facilidad, tienes todas las cartas para convertirte en un excelente operador de sonido. Sí, pero me gustaría hacer las tomas, vaya. Está bien, poco a poco. De todas formas, no me imaginaba que hubiera todo esto alrededor de una grabación. Oh, sí, el audio es un tema efectivamente más complejo de lo que se puede imaginar. Ten en cuenta que he intentado darte una panorámica más bien amplia y he hablado de problemas que se presentan solo a nivel profesional. Hablemos un momento sobre la grabación. Sí, ¿Cuáles son las cosas que debo de tener en cuenta en lo que se refiere a los ruidos que rodean al sujeto que quiero grabar? bueno, seguramente hay una serie de directrices y cosas a las que debes prestar atención que pueden parecer insignificantes, pero sobre las que está bien poner un poco de orden. Ante todo, tienes que intentar entender cuál es el sonido del ambiente en el que te encuentras que te interesa, que quieres grabar, y los otros sonidos que por el contrario no quieres que salgan en tu grabación de audio. Está bien. Para aclararlo, vamos a llamar al sonido que te interesa señal. Usaremos este término. Los elementos que pueden molestarlo son esencialmente el ambiente, o sea, los sonidos producidos por otros elementos presentes en el lugar en el que te encuentras. El reverbero, que es el sonido generado por el reflejo de tu señal, de la señal que quieres grabar, en los obstáculos presentes en el interior del lugar donde te encuentres. Y finalmente el ruido, que es por el contrario generado por aparatos electromagnéticos o eléctricos presentes en la zona, en el lugar en el que estás efectuando tu grabación. Entonces la señal tiene seguramente que predominar sobre estas molestias, que, repito, son ambiente, reverbero y ruido. Vale. Ahora, para intentar obtener lo mejor de tu grabación, la calidad más alta,
Ante todo, tienes que intentar reducir al mínimo los ruidos externos presentes en el interior de tu ambiente, y hasta aquí creo que está bastante claro. No, de hecho no quería decirlo, pero gracias igualmente por la explicación. Exacto, pero hay que destacar esto también. ¿Pero qué es lo que tiene importancia? Debes tener en cuenta a qué distancia se coloca el micrófono que estás utilizando respecto al sujeto que quieres grabar. Y esta es una directriz que hay que saber seguir de manera oportuna. De este modo, pueden reducir los sonidos del ambiente y calcular la relación entre la señal misma y las molestias que pueden intervenir antes de que la señal alcance tu micrófono. ¿Y qué me dices de los volúmenes de grabación? Bueno, te digo que ante todo es un parámetro fundamental y que el sonido se mide en decibelios. La escala de referencia en lo que se refiere al ámbito analógico y al digital es distinta. En el ámbito analógico se parte de 0 decibelios y se pueden soportar topes de hasta más 6 decibelios. Por el contrario, en el ámbito digital se parte de menos 20 decibelios y los topes que se pueden soportar llegan hasta los menos 10 decibelios. Sin embargo, hay que tener presente que en el ámbito digital las distorsiones del audio no pueden recuperarse tan fácilmente como en el analógico. Me doy cuenta de que te estoy dando de verdad muchas informaciones. Bueno, seguramente son cosas interesantes que conocer. Pero puedo imaginar que se usan más en el ámbito profesional. Sí, tienes toda la razón. También porque estamos entrando mucho en detalle y en el ámbito profesional no son cosas que haga una sola persona, sino que las lleva a cabo un equipo, un team. Entonces habrá quien se ocupe del audio, quien de la imagen, quien de la fotografía. Entonces al subdividirse los campos es lógico que se puede entrar más en detalle. No, de hecho en mi caso yo estoy solo. Claro. En tu caso creo que podrías hacerlo así. Concéntrate cada vez que en un aspecto particular. Igual puedes poner en automático algunas cosas e intentar otras, cambiando de vez en cuando, de manera que practiques con los diferentes aspectos, de modo, digamos, casi profesional. Este es un buen consejo. La última cosa que quiero decirte tiene que ver, sin embargo, con los ajustes del audio en el interior de la videocámara. Hay algunas decisiones que puedes operar relativas a la frecuencia en la que el sonido viene muestreando en un segundo. Y puedes elegir entre 32 MHz, 44, 100 MHz y 48 MHz. Luego está la profundidad de la señal a tener en cuenta, que puede ser de 6 a 16 bits. Está claro que una señal ajustada en 48 MHz, 16 bits de profundidad, es lo mejor que puede darse. ¿Y por qué hay estas posibilidades diferentes? Porque quizás puede ser necesario grabar a un nivel más bajo porque una señal de 48 MHz, 16 bits, es más pesado, por lo que obtener una señal más ligera puede ser también más fácil de gestionar. Además está el tema de grabar también pistas de audio diferentes. Por ejemplo, en las videocámaras de aficionados tienes la señal derecha e izquierda, right y left, que están ligadas indisolublemente, mientras que en una semiprofesional como esta puedes jugar un poco con estas cosas. Por ejemplo, puedes decidir entre conectar un micrófono y utilizar un canal, por ejemplo, para hacer tu entrevista y dejar en el otro canal que el micrófono de tu videocámara coja el ambiente, por si hay algún sonido que igual puede interesarte. Digamos que la posibilidad de gestionar el audio a este nivel puede ser un parámetro interesante. Tengo que reconocer que he descubierto un mundo más grande de lo que me podía imaginar. Sí, hay que decir que el mundo del audio es realmente amplio y complejo. Recapitulando, en esta lección hemos hablado de cómo se puede gestionar el audio con una videocámara. Hemos visto una primera clasificación de los micrófonos, las tipologías y las maneras en las que usarlos. Hemos visto también físicamente algunos modelos diferentes. Además, hemos hablado sobre el volumen de grabación y del ajuste audio en nuestra videocámara. Creo que llegados a este punto tienes elementos suficientes para poder practicar en estos aspectos. Yo también lo creo. Perfecto. Buen trabajo entonces. Ok, Anthony, ¿hasta dónde has llegado con tus experimentos, con tus intentos de trabajar con la videocámara? Creo que voy bastante bien. Ah, De todas formas, he intentado poner en práctica todos los conceptos que me has enseñado. Y voy bien. Con algunas cosas mejor, con alguna otra todavía. ¿es decir? Bueno, me cuesta saber, por ejemplo, cómo enfocar al sujeto. Y nunca sé cuál es la distancia que tengo que tomar, cuándo tengo que hacer un primer plano, cuándo tengo que coger todo. He entendido qué es lo que necesitas. Y es precisamente el tema de esta lección. Mira qué casualidad. Pues sí que es casualidad. Hablaremos precisamente de cada uno de los encuadres, o mejor, te los enseñaré uno a uno, los principales. Te diré cómo se llaman y cuándo es adecuado utilizarlos y cuándo no, porque es muy importante.
Para saber contar una historia no es suficiente conocer la técnica de la videocámara, sino hay que entrar de verdad en un mundo particular. Entonces, empecemos enseguida con una distinción principal entre los distintos encuadres. Tenemos campos y planos. Sí, Cuando hablamos de campo, tenemos como referencia principal el espacio. sí, A diferencia del plano, que tiene como objeto principal del encuadre a una persona, un individuo, el sujeto que estamos grabando. vale. Lógicamente, dentro de los campos y de los planos hay ulteriores subdivisiones. Por ejemplo, este que ves aquí es un campo larguísimo, o sea, un panorama. Acercándonos un poco, entramos en el campo largo. Sigue siendo una situación de conjunto, pero nos hemos acercado empezando a entender un poquito. Empecemos por entender cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Nos acercamos todavía un poco más y tenemos un campo medio. Empezamos entonces a focalizar nuestra atención no solo en la situación de conjunto, sino quizá en un determinado grupo de personas, por ejemplo. Ahora entramos en los planos y tenemos la figura entera, que digamos es el primero de los planos. Es el primer encuadre que podemos incluir en esta categoría y como ves es una toma de la cabeza a los pies. Sí, Completamente. Luego nos acercamos y tenemos el tuyo. el plano americano. Exactamente, precisamente es. Entonces, este tipo de encuadre coge a una persona de una forma más cercana respecto al plano entero, cortando el encuadre justo encima o por debajo de las rodillas. Y es un encuadre optimal para coger a más personas sin estar tan lejos como en el caso del plano entero. Ese no lo sabía. Sí, luego ahí también circula por ahí una historia, una leyenda urbana, que dice que este tipo de encuadre nació sobre todo por las películas del oeste, y de aquí el nombre misterioso de plano americano, porque se surgía la necesidad de encuadrar personajes, que eran casi todos pistoleros o vaqueros, que tenían precisamente la pistola en esta posición, el cinturón, y entonces este tipo de encuadre era ideal para grabarlos. De todas formas, no se sabe bien cuál es la frontera entre realidad y fantasía en estas cosas. Acerquémonos un poco más y tendremos el plano medio. En este caso está bastante claro, es la media figura, una persona que se coge a medio busto. Si nos acercamos otro poco, tendremos el primer plano, o sea, el encuadre de una persona encuadrando la cabeza, el cuello y los hombros. Nos acercamos todavía un poco más y tenemos el primerísimo plano. Como veis, el enfoque se centra en el rostro y corta la altura de la frente y sirve para enfatizar la mirada del personaje. Nos acercamos otro poco y tenemos el plano detalle, cuando un encuadre sirve precisamente para identificar una pequeña particularidad en la que se quiere poner la máxima atención. Mm, ¿Todo claro? clarísimo. Bien, entonces repítemelas. No, no, estoy bromeando. No hay problema, pero en serio, aprendiendo a utilizar poco a poco los nombres te resultarán familiares y verás que cada uno está adaptado a un tipo de situación distinta, a contar una historia, un momento de una historia de manera un poco diferente. En ocasiones realizo una toma Ujú. y luego cuando llego a casa, para volver a verla, veo que hay muchos tiempos muertos, cosas inútiles que me gustaría cortar, tirar a la basura. Sí, has adoptado una técnica particular de toma que en algunas situaciones puede ser muy pero que muy útil. ¿Sabes cómo se llama? Sí, se llama fallo. Bueno, quizá el fallo no está en usar esa técnica, sino en no estar preparados para utilizarla. Se trata precisamente del plano secuencia, o sea, una toma que se hace sin solución de continuidad. De todas formas, hay que prepararse de manera que no tengas estos momentos inútiles. Estar preparado para grabar todo y para tener una toma que tenga solo cosas interesantes. Cuando por el contrario tienes que grabar eventos determinados, es mejor recurrir al intervalo. Ah, Es decir, no coger una secuencia entera de todo lo que estás encuadrando en ese momento, sino intentar entender cuáles son las cosas más interesantes. En este caso interviene otra técnica llamada autoedición. mm, ¿Lo has oído alguna vez? no. No debe confundirse con editar un automóvil, nada que ver. Entonces la autoedición es un tipo de toma que no es exactamente, como es lógico, el clásico montaje de postproducción. Es en el que se coge lo rodado y se hace coincidir, se monta de manera que se obtiene una historia bien organizada.
sino que se trata de probar a entender inmediatamente cuáles serán todos los puntos de vista útiles para contar tu historia e ir a posicionarse directamente en esas posiciones de manera que se obtenga ya un material rodado que tenga la apariencia de un montaje. Es muy interesante saber hacerlo bien. Por ejemplo, cuando se graban eventos públicos, qué sé yo, un desfile, un evento en una plaza, el cámara, el operador tiene que ser muy bueno y moverse con rapidez hacia los puntos adecuados para conseguir esta técnica de autoedición sin perder, sin embargo, las partes más destacadas del evento que está grabando. Pero de todas formas, hará falta un montaje Sí, posterior. sí, sí, claro que sí. El montaje es algo que interviene de manera sucesiva a las tomas. De todas formas, empezar ya así de esta manera es seguramente un punto de partida mejor respecto a una cantidad enorme de material rodado. Ah, claro. Se trata de un trabajo ya más inteligente que pueda ser muy útil posteriormente. Muy bien. Sí, es interesante esta lección. He comenzado a entender los distintos encuadres, planos. Sí, sí, es Sí, fundamental aprender el lenguaje cinematográfico. Y ahora yo diría que estás preparado para pasar a los movimientos de cámara. está bien. Muy bien, Anthony, estamos preparados para hablar por fin de los movimientos de cámara, ¿ok? Vale. Entonces, la base de la cual tiene que partir cada operador para llegar a ser un buen operador es la de cámara en mano. O sea, saber sujetar de manera correcta la videocámara y efectuar los movimientos libremente. Lógicamente, este es un tipo de acercamiento ideal para determinadas situaciones, pero no es la única posibilidad. Mm. ¿Y usar el caballito? ¿Qué El opinas? caballito tendrías que sacarlo fuera, no vaya a pasarle algo y venga la protectora de animales. Caballete querías decir, que utilizan los pintores, o Trípode. igual... Ah, el trípode, Sí. eso sí. Entonces el trípode es muy importante porque permite mantener en una posición fija a nuestra videocámara, sin los inconvenientes derivados de la toma con cámara en mano. De todas formas, puede ser un arma de doble filo, porque hay tomas para las que es apropiado el trípode. Por ejemplo, cuando se tiene que coger un paisaje o cuando hacemos tomas en un entorno natural. Para un documental y queremos hacer las tomas de un animal que sale de la madriguera, es más indicado utilizar un trípode. Pero Yo ya he hecho cuando... un documental, De verdad, ¿sabes? Sí. sobre caballitos, No. esos corrían mucho. De todas formas, en el ámbito de contar una historia con imágenes, es fundamental también el uso de la cámara en mano. Recordarás las varias formas de sujeción de las que hemos hablado. Sí. Existe la posibilidad exacta de sujetarla de Sí, esta también manera, así. más baja, apoyada sobre el Ujú, cuerpo. Y sí. todas estas posibilidades dan un punto de vista diferente y dan como resultado, quizás, obtener lo que se puede llamar un cine realidad. Queremos llamarlo así. Es seguramente más realista, una historia contada a cámara en mano, porque hay una serie de movimientos diferentes de los del trípode. Además, puede ser necesario cambiar rápidamente la situación. El trípode podría estorbar, mientras que con una toma a cámara en mano obtienes la posibilidad de variar con mucha rapidez, pero Pero también... diría que hay que tener cuidado para no tener demasiado movimiento. Bien, claro, era justo lo que iba a decir ahora, porque el trípode da estabilidad y la cámara en mano da movimiento, pero también puede originar una serie de oscilaciones y de movimientos que hemos ya mencionado en las lecciones anteriores. Pueden ser molestos. Sí. Sí, lo más importante es el corte estilístico que quieres dar a la historia que estás contando. Volviendo al trípode, sin embargo, Sí. he oído hablar de cabeza fluida. Ah, ¿Qué sí, es? ¿Qué quiere exacto. decir? Entonces, cabeza fluida es la cabeza del trípode en sí, que permite efectuar una serie de movimientos en horizontal o en vertical a través de dos articulaciones diferentes que permiten liberar el movimiento, es decir, hacia un sentido u otro, Ah, dando de hecho fluidez al movimiento de la cámara apoyada en el trípode. Estos movimientos son la panorámica horizontal sí. de derecha a Y izquierda vertical. y de izquierda a derecha y la vertical, exacto, Vale. llamada tilt. Tilt, exacto. Esta es en realidad la cabeza fluida, uno de los elementos del trípode. Para completar, hay que decir que el trípode está formado por zapata, cabeza fluida y patas telescópicas. Mm. Entonces, la zapata, ante todo, sirve para fijar la videocámara en la cabeza del trípode. Utiliza tornillos de rosca y hay que tener cuidado porque los tornillos pueden tener dos tamaños diferentes. Así pues, no nos podemos equivocar, sino que debemos utilizar el tornillo adecuado para el empalme que está en la videocámara que Ah, tenemos. sí, Es sí, sí, sí. fundamental que sea el correcto. Luego Sí. está precisamente la cabeza fluida, que como he dicho tiene estas dos articulaciones, estas dos conexiones que pueden aflojarse más o menos según el tipo de movimiento que se quiera obtener. Yo desaconsejo liberarlas completamente, ya que entonces no se consigue controlar el movimiento. Paradójicamente resulta demasiado De fluido. todas formas, estas son las características
características estándar en los trípodes o no? Sí, la posibilidad para diferenciar este tipo de movimiento se da cuando se hace este más o menos fluido. Es decir, que es mejor obtener un poco de resistencia de esta conexión de manera que podamos hacer un movimiento continuo, de manera que no Hmm, sea tan fácil ir más allá de una determinada velocidad de la panorámica, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque podría resultar desagradable para el espectador. mm, Y esto es muy importante. Ya hemos hablado de la cabeza fluida, luego están las patas telescópicas, telescópicas porque pueden alargarse. sí. Entonces tenemos la posibilidad de obtener una mayor o menor altura alargando precisamente estas patas. Son un apoyo muy importante, de todas formas es más importante que tengan una posición estable en el suelo. Sí. Con las patas ligeramente separadas y que no suceda nunca que se apoyan en la videocámara y en el trípode porque este podría no aguantar. Entonces hay que poner un poco de cuidado. Estas patas se colocan con una posición estable en un terreno que sea capaz precisamente de aguantar el peso de la videocámara y de no hacerla bailar, como suele decirse. Mm. Luego hay que mantener derecha también la videocámara, Per- porque cuando se abren las cámaras a veces no es fácil. Perfecto, perfecto. Buena observación. Es más, diría que llegados a este punto podemos hacer precisamente esta Perfecto. regulación. Para centrar la que se dice nuestra videocámara, que sin embargo no la tenemos aquí. La he dejado en el camión aparcado a 300 metros de aquí. Es todo cuesta abajo. La coges, luego vuelves cuesta arriba. Yo te espero aquí. Vete tranquilo. ¿Cuándo es que se acaba este curso? Yo te espero aquí, ¿eh? Pero no tardes mucho, que tenemos poco tiempo. Hasta luego. No tienes ni reloj, anda ya, ¿qué dices? Lo he tirado. A fuerza de esperar se ha Ah, cansado de seguir andando. Entonces, déjame ver finalmente, este te voy a trípode, dar yo el caballito. caballito. El trípode. Recapitulemos un momento todas las cosas de las que te he hablado. El caballito. Entonces, ante todo, estas son las patas telescópicas de nuestro trípode. Sujetando firmemente la videocámara, porque si no, no conseguiría sujetarla, se desenganchan estos tres frenos y como ves, poniendo un pie encima, se puede bajar al mínimo o levantar. Pongamos que este sea el nivel que deseamos. Luego veremos cómo ponerla perfectamente en equilibrio. Esto por lo que se refiere a las patas telescópicas del trípode. Volviendo atrás, habíamos hablado de la famosa cabeza fluida, que es esta. Para enseñártela mejor, quitaré nuestra videocámara de la zapata. Para hacerlo, aquí detrás, ¿ves? Tengo este freno. Tengo que bajar este, moverlo así y sacar la videocámara. Como ves, esta es la famosa zapata, fijada con este tornillo. Esta es nuestra cabeza. Ahora vamos a examinarla un momento. Por favor, sujétala un momento. Sí, La has traído hasta aquí, un esfuerzo pues más. claro. Entonces, como ves, esta puede girar esta cabeza en horizontal hacia la derecha y la izquierda gracias a esta rueda de aquí, que se desbloquea así. Ujú. Y que podemos fijar en un valor entre 0 y 3. Obviamente, si la pongo en 3 será bastante dura en el movimiento y si la pongo en 0 será extremadamente más fluida. Mm, Lo mismo pasa con la articulación, sin embargo, en lo que respecta al movimiento vertical, ahora está bloqueada. La desbloqueo, ¿ves? La puedo ajustar en 3. Entonces, si quieres probar tú también notar este movimiento, sujeto yo la videocámara, ok. ujú. Sí, Si por el contrario la ponemos a 0, prueba ahora. sí, Se nota claramente la diferencia. así. No hay que abusar porque, como ves, puede ser un movimiento muy rápido y entonces no se obtiene una imagen lo suficientemente inmóvil y podría dar un efecto molesto. De todas formas, me has enseñado los números del 0 al 3. Si quiero bloquearla completamente, ¿qué hago? Ah, tú decides bloquearla girando esta y lo mismo puedes hacer Ah, abajo, en este punto. ¿Ves? Está inmóvil. vale. Ya no se mueve, ¿ves? Para volver a posicionarla, tengo que hacer coincidir la zapata con este hueco presente en la cabeza. La apoyo y automáticamente ha saltado. Entonces en este punto tengo la posibilidad de mover la videocámara en la cabeza. Ahora la desbloqueo y la manejo gracias a esta manivela que se llama clutch, que sirve precisamente para hacer los movimientos. También esta puedo decidir posicionarla de manera diferente, ¿ves? Según la posición que me resulte más cómoda. La bloqueo de nuevo, voy de nuevo a bloquear mis articulaciones
Y en este punto puedo centrar nuestra videocámara. Para hacerlo, aprovecho esta burbuja de aire. Sí. Tenemos que posicionarla exactamente en el interior del circulito dibujado de manera de tener la certeza de estar parejos respecto del horizonte. Sujeto la videocámara de esta manera y voy a desbloquear la manivela que hay aquí abajo. Esto, ¿ves? Desbloquea completamente nuestra cabeza fluida. Y puedo ir a escoger la posición más correcta para centrar mi videocámara. Vuelvo a poner el freno y el baricentro de mi videocámara está ahora perfectamente centrada con el terreno. Bien, ¿no? Esto es cómodo. En lugar de estar ahí ajustando todas las patas, bien. Exacto, absolutamente. Has visto de todas formas que tiene que usarse con inteligencia y a la vez con la cámara en mano. Hmm. Llegados a este punto, quiero enseñarte cómo hacer correctamente una panorámica. Sí. Ante todo, la panorámica puede ser, como ya he dicho, horizontal o vertical, pero se efectúa siempre de la misma manera. Tengo que desbloquear la articulación, en este caso la vertical, de manera de poder liberar el movimiento. Decido cuál es el punto de inicio de mi panorámica, puedo controlarlo en el visor o en la pantalla LCD, y cuál es el punto donde quiero acabarla. Es muy importante poner una articulación con un valor intermedio, o de todas formas no muy suelto, porque tengo que encontrar un poco de resistencia de manera que se tenga un movimiento lo más fluido posible. Cuando he decidido mi punto de partida, tengo que hacer una salida bastante decidida, alcanzar una velocidad constante y llegar al final deteniéndome sin correcciones. Esto para obtener una imagen limpia y agradable a la vista. Obviamente esto tiene que hacerse correctamente, ya sea en horizontal que en vertical. Una tipología distinta a la de la panorámica, ahora bloqueo otra vez la articulación, es una tipología que se llama traveling. Se llama así porque precisamente suele hacerse como en un viaje en tren, con un carrito con Pero en este raíles. ejemplo que has dado lo has hecho en vertical. Exacto, porque de Porque de todas todas formas la formas la panorámica... panorámica... Sí, la panorámica es lógicamente idéntica, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de arriba a abajo o viceversa. Obviamente el concepto es el mismo. Vale. El traveling, en cambio, como he dicho, toma su nombre del hecho de que se hace realmente un viaje en un carrito montado en unos raíles que permiten desplazar el que se llama punto de cámara que... Como vemos en las Exacto, películas. se ve. Cuando hacen las En el películas... backstage de las películas se ve esto, el traveling, que es una toma que a mí personalmente me gusta mucho, que permite descubrir poco a poco la imagen. Obviamente no se puede disponer a menudo de un equipo de traveling propiamente dicho. Los raíles es un poco caro y también complicado de llevar a cabo. De todos modos, podemos utilizar algo que sea útil para nuestros objetivos, aunque no esté diseñado expresamente para ello. Por ejemplo, un carrito de la compra o un patinete en determinadas condiciones pueden seguramente ser útiles para realizar un traveling primordial. Bien, Anthony, creo que hemos hecho una buena incursión en el interior del lenguaje cinematográfico. Hemos visto la diferencia entre campo y planos, hemos visto los nombres de la mayoría de los encuadres, hemos hablado de los movimientos de cámara que pueden ser cámara en mano con trípode, hemos hablado de panorámica y de traveling. Vaya, que creo que ya estás preparado para contar tu propia historia en Yo también lo imágenes. creo. De hecho, tengo muchísimas ganas de Bien, empezar. bien, tengo curiosidad de saber cómo irán tus próximas prácticas. Pero esta vez la videocámara la coges tú. Está bien, te lo has ganado, vamos. Eh, Venga, venga, ¿todavía estás ahí? ¿Cómo es que tengo que llevar siempre yo las cosas pesadas? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Tú eres el alumno, yo el profesor, y largo y difícil es el camino hacia la Claro. sabiduría. ¿Está bien aquí? Mira, aún estaría mejor un poquito más allá. Anda ya. Por esta vez pase. Bueno, felicidades, bien, ¿has estudiado también? Sí, he estudiado, aunque tengo que decir que todavía me cuesta un poco Vamos. controlarlo todo, ya Vale, sabes. repasemos un momento. En esta lección veremos cómo se coge la videocámara, cómo cogerla físicamente con las manos, vaya. Veremos cuáles son los controles principales y repasaremos un poco también lo que hemos visto anteriormente, o sea, la exposición, el diafragma, el balance de blancos. ¿Estás preparado? Yes. Bien, entonces empecemos enseguida. El micrófono.
Perdonad, ¿eh? Sí, precisamente esta vez que tenemos la lección sobre el audio. Porque esta vez hablaremos sobre el audio, ¿eh? Sí. Hablaremos de la importancia que tiene. No es un simple complemento de la imagen, ni solo una cuestión de qué micrófonos utilizar. Hablaremos de cascos, de conectores, de calidad de sonido y de todos los problemas que puedan presentarse. Vaya, que tenemos bastante de lo que hablar sobre este tema. Vaya papelón. Sí, anda, vámonos, que si no... Hey, Anthony. Hey, hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Tú, todo bien? Sí, ¿Estás preparado para esta lección? he nacido preparado. Ah, muy bien, no tengo que olvidarlo. Esta vez vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, Lenguaje cinematográfico. Vamos a ver los diferentes encuadres y ver cómo se llaman. Hablaremos de campo largo, de primer plano, de plano. americano. Americano. Americano, americano, americano. Ta, Ta, tararararara. ta, ta. Ok, muy bien, muy bien. Esto te vendrá seguramente bien. Y luego hablaremos también de... A veces me dejo llevar, ¿sabes? No, es perfecto, perfecto. Entra de lleno en la materia cinematográfica. Hablaremos del plano secuencia, de intervalos, veremos cómo grabar cámara en mano o con el trípode, la panorámica. En fin, todo esto te interesa, ¿no? Francamente, me da exactamente igual. Mañana será otro día.